vivimos una situación un poco también, nos tocó de alguna manera tener algo de angustia a este equipo de acá, porque anoche se quedó varado un equipo de NSDN en la carretera que conduce de Miches a la provincia del Ceibo, una carretera de montaña muy difícil. Hubo un deslizamiento. Una carretera que es difícil sin que haya ciclón. Entonces, ese equipo duró ahí, fueron horas, se le agotaron las baterías, se perdió contacto, se perdió comunicación. Un equipo del Ministerio de Obras Públicas trató de rescatarlo todavía a poco más de la medianoche y esta madrugada por fin lograron salir. Así que tenemos a Catherine Sánchez, que es la periodista que encabezaba ese equipo por la vía telefónica. Catherine, muy buenos días. Buenos días, Edith, Altagracia, Ricardo, buenos días a todo el equipo de Enfoque Matinal. Como bien señalabas, hace apenas horas, pues ya nos encontramos por acá en el Ceibo, sanos y salvos, debido a una gran labor de brigadistas del Ministerio de Obras Públicas y la Defensa Civil, no solo de aquí del Ceibo, sino de otras localidades, debo de decirlo, que ahí se ubicó un equipo extraordinario para poder penetrar hacia el lugar donde nos encontrábamos en ese momento. Realmente una situación un poco complicada, precisamente porque se desató una lluvia y una ráfaga de viento y agua a descender desde la montaña, la carretera se volvió una especie de río que arrastraba lodo, piedras de tamaño considerable, y realmente fue un poquito complicado. Ya nos encontramos sanos y salvos. En todo el tiempo que estuvimos ahí varados, pues nos encontrábamos en un tramo donde teníamos en la parte delante un deslizamiento considerable de tierra, donde el vehículo no pudo seguir avanzando, y ya a medida de que fueron pasando las horas, pues en la parte trasera también hubo otro deslizamiento de tierra. Ciertamente fueron varias horas porque el tema de la localidad y que no teníamos una señal, una buena recepción, era un factor determinante, porque pasamos varias horas primero sin señal antes de poder comunicarnos, y eso pues dificultaba un poquito más las cosas para nosotros poder tener contacto con ustedes y con todas las personas que estaban al pendiente, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Nos encontramos en compañía del gobernador del Ceibo, el señor Gerardo Casas Novas, quien también se quedó ahí varado con parte de su equipo. El gobernador andaba con 4 personas también. Estábamos realizando precisamente un recorrido a fin de poder observar qué estaba pasando y poder tener una información, hacer un trabajo, que es nuestra misión, evidentemente siempre resguardando nuestra vida. Sin embargo, la condición climatológica que se presentó de un momento a otro, pues fue algo totalmente asombroso. Catherine, ustedes venían desde Miches por la carretera de montaña hacia el Ceibo. ¿Exactamente qué fue lo que pasó? Porque ustedes no podían devolverse, tampoco podían avanzar. Sí, lo que pasa es que cuando regresábamos con lluvia no tan fuerte, moderada, pero nos encontramos en un tramo que había un derrumbe de tierra, un desplazamiento de tierra que el vehículo no podía avanzar. Entonces no podíamos tampoco devolvernos porque ya habíamos pasado un tramo bastante complicado. ¿Quiénes fueron los que fueron al rescate? Sabemos que desde anoche mismo hubo intentos por sacarlos a ustedes de ahí, que no fue hasta esta madrugada. Si pudieras explicar eso, cómo fue ese proceso de rescate, quiénes trabajaron y a qué hora se hizo efectiva su salida de ahí. Y si había más periodistas, porque en algunos medios de comunicación decía que era una especie de convoy de periodistas, o si eran ustedes nada más. Bueno, en un primer término, respondiéndote a Edith primero, el gobernador, cuando obtuvimos señal, de inmediato pues solicitó que una pala mecánica llegara hasta nuestra ubicación para que quitara ese deslizamiento y cualquier otro obstáculo en el camino. No llegó esa pala mecánica. En esos momentos se comenzaron a producir una serie de circunstancias en el Ceibo que impidieron
precisamente que ese equipo llegara, y luego también pues los mismos brigadistas, que debo de resaltar que ha sido un equipo extraordinario, brigadistas que son de aquí del Ceibo, pero también de otras localidades de Higüey, porque tengo que decirlo, se gestó un equipo de primera para poder atravesar ya hasta donde estábamos nosotros, porque se habían producido más múltiples derrumbes antes de nosotros llegar. Incluso ese equipo tuvo que ir allanando el camino con palas mecánicas, con equipo, con maquinaria pesada. Incluso tuvieron que abandonar sus vehículos, caminar mucho a pie, fue lo que me comunicaron cuando pues por fin ya estábamos en un lugar seguro para poder llegar. Altagracia, el equipo que en ese momento se encontraba era el equipo de NCDN. Sí habían otros periodistas, pero no ahí justo en esa situación, porque sí había periodistas que estaban en el Ceibo, otros estaban en Miches, otros en otros tramos, pero no en la situación en la que nos encontrábamos nosotros, que era el equipo de CDN, y acompañado por el gobernador, donde estábamos haciendo pues el recorrido, el levantamiento. ¿A qué hora de la madrugada llegó finalmente, pudo llegar el equipo que fue a rescatarles? Porque hay que decir, la zona era difícil, de difícil acceso, que fue básicamente el problema que tuvieron. ¿A qué hora de esta madrugada? Sí, a las 4 de la madrugada ya ahí visualizamos las luces del equipo de rescate, y a las 4 en punto de la madrugada llegaron, y ciertamente atravesaron una serie de obstáculos que vimos de regreso, porque tuvimos que regresar por ese mismo camino por donde transitó la brigada, pues tuvieron que derribar literalmente unos cimientos de tierra bastante altos. Eso les demoró a ellos mucho tiempo. Ellos estuvieron trabajando unas 6-7 horas, fue lo que me explicaron, para poder llegar, teniendo que devolverse en alguna ocasión para que la maquinaria pesada avanzara. Incluso mandaron también una especie de avanzada adelante, y hasta de gestionar planes de inmediato a priori para poder llegar. Esa situación fue lo que detonó que tuviéramos que esperar tanto, porque es que las lluvias pues hicieron una catástrofe. Catherine, ahora que dices de la lluvia, bueno, primero que nada manifestarte que estamos muy contentos de que ustedes hayan superado bien esta situación. No había preocupación, obviamente, durante toda la noche, sabiendo que estaban ahí en una situación a la intemperie, bueno, que haya sido lo más leve posible. Sabemos que ya estás en la provincia del Ceibo y queremos aprovechar esta llamada. Primero que hablemos de Miches, hay algunas imágenes que tenemos de Miches, señor director, así como de Río Yeguada. Sabemos que en Miches estaban inundando ya residencias, casas de personas, por este río que ayer decía Altagracia que era insignificante. Ella incluso dijo, ahí no hay ese río, sí, y comenzó a penetrar. Ahí tenemos imágenes, estas imágenes colgadas incluso por el senador de la provincia del Ceibo. Quisiéramos, Catherine, que nos hablara de la situación que tú dejaste en Miches cuando saliste. Mira, pudimos llegar hasta el río La Yeguada, incluso pudimos mandar pequeños cortos de video de cómo estaba la crecida del río. Sí, en ese momento no había una situación que pudiéramos decir que representara peligro. Claro, estamos hablando de una zona bastante vulnerable y que por décadas ha sido pues un punto focal de este tipo de fenómenos. Pero no había una situación como lo que ya a medida de que fue avanzando las horas, sí estaban las autoridades, pudimos hablar con el alcalde, estaban tomando medidas de prevención, habían evacuado a varias personas, y esa era la situación que se presentaba en ese momento. Las personas, muchas estaban cediendo, muy pocas, según la información que nos ofreció el alcalde, pues ponían algún tipo de resistencia, y llovía. El río tenía una corriente fuerte, porque sí lo pudimos apreciar, observar, y también tenía una crecida. No en el Ceibo, por ejemplo, que durante la mañana habíamos hecho un recorrido, y ya aquí en el Ceibo pues la cosa se perfilaba pues con mucho más auguros de parecer pues significativo. En el Ceibo está lloviendo a esta hora, ya tú estás en el Ceibo. ¿Cómo amaneció la provincia? ¿Has podido
verificar la situación? Fíjate, cuando retornábamos de regreso, veníamos con el gobernador y decidimos pasar rápidamente, debido a la situación, ¿no?, por una de las calles principales, y había una escuela que funcionaba como albergue, que las personas tuvieron que ser evacuadas rápidamente, que de hecho cuando el gobernador solicitó la pala también tengo entendido que se dieron una serie de situaciones de emergencia aquí también, que es probable que hayan tenido que utilizar ese equipo para poder rescatar a personas que estaban en eminente peligro. Aquí hay muchos daños de este huracán perceptibles. De hecho, el gobernador me informó que de 7:30 a 8 de la mañana pues estaría también realizando un recorrido. Nosotros esperamos también poder participar de ese recorrido porque como periodista al fin nos gusta terminar una labor, una misión, como tanto utilizamos esa palabra, pero sí hay muchos daños, porque también en la mañana de ayer a muy tempranas horas pasamos por varias localidades que ya estaba inundado todo completamente, y a medida de que fueron pasando las horas pues se fue incrementando esta situación. Mientras estábamos varados y en momentos donde pudimos tener señal de radio, pues íbamos escuchando la situación, y esto también nos dio una idea de qué estaba pasando entre esos tramos y la situación que se venía degenerando en el Ceibo también. Para poder llegar hasta nosotros, pero sí el Ceibo ha sido muy tocado, bueno, las plantaciones también, porque lo apreciamos desde muy temprano. Bueno, Catherine, más tarde, después que hagas el recorrido, obviamente vamos a tener contacto nueva vez contigo. Agradecemos tu trabajo y qué bueno que todo haya salido bien dentro de las dificultades que vivieron.